Pero por ponerte un ejemplo, el ocio tipo teatro Sí, floró mucho más en ciudades como Madrid o Barcelona. Puntualmente en Sevilla, por ejemplo. Y muy puntualmente. O sea, casi de milagro, como quien dice. sí. ¿Por qué? Porque es una zona muy calurosa y el ocio de interior no es lo más común. Ujú. Entonces, ¿cómo empezó todo el movimiento del ocio en zonas del norte de Europa también, pero sobre todo de España? Cuando hablamos de la península, prefiero de España, aunque en el resto de Europa también se da. Y es que tú tienes que ofrecerle algo a la gente para mantener su interés y que quieran participar de las actividades del pueblo, actividades que, por cierto, tienen un presupuesto anual que necesitan gastar y, por lo tanto, normalmente estas actividades las paga el Estado. Sí, El Estado con los presupuestos que le da a los ayuntamientos. vale. Bueno, en cualquier caso, a donde yo quiero ir a parar es que tú puedes hacer una obra de teatro y a lo mejor en la primera van cinco, a lo mejor en la segunda van cinco Ujú. y en la tercera van cinco. Puede que los cinco incluso no sean la misma persona, pero según tú vas trabajando en eso, esos cinco van a ser 15 y esos 15 van a ser 100 y esos 100 van a ser 200 Ujú. y estás generando un hábito. Ujú. Entonces, tú puedes hacerlo por ahí, puedes llevar a podcasts en los que tú crees en su contenido a hacer directos donde hay hábito de ocio de interior porque la gente le va a dar una oportunidad. Ujú. O puedes tirar de podcasts que pueden tener mucha atracción en el evento y luego que hay eventos para cada tipo de podcast. Sí, totalmente. Que es, por ejemplo, lo dicho, el descampado funciona muy bien, igual que la tortulia funciona muy bien, pero esos son muy difíciles de traer, como puede ser la escóbula de la bruja Ujú. y un montón de ellos, o estirando el chicle. Ujú. Entonces, por ejemplo, Noviembre Nocturno, El vuelo del cometa y todos estos de misterio han tenido muy buena acogida porque literalmente el evento está dedicado a gente que le gusta las tramas de terror, las tramas de horror, Ujú. horror cósmico, misterio, etcétera, etcétera, y va a impactar directamente en ellos y dicen, oye, me he enterado de que hay un evento, que hay este tipo de novelas y no sé qué, y se acerca mucha gente de esas que quiere hacer un descubrimiento nuevo o cosas por el estilo Ujú. y acaban conociendo más del podcast. Claro, claro, claro. Por eso digo que no estoy de acuerdo en el sentido de tú no puedes montar un evento en torno a un podcast, sino que el podcast tiene que ser parte del evento Ujú. para captar a la gente que no está interesada en el podcast para que se interese. Ujú. Porque si dedicas un evento solo a gente que está interesada en el podcast, vas a estar fastidiado. O sea, el podcast como único y mayor atractivo, vas a estar fastidiado porque no vas a llegar a un público generalista. Y a lo mejor hay mucha gente que mira cuál es la programación y dice, uff, pues la verdad es que no está ninguno de mis favoritos. Qué pereza, o solo está uno. ¿Me compensa hacerme un viaje solo por esto? Ya, bueno, No es lo claro. mismo que hacer un directo tipo solo dedicado a eso, que nosotros ya hemos hecho dos y obviamente ahí tus fans dicen que tengo una sesión de casi 2 horas contigo, let's go, ¿a dónde vamos? Ujú. Pero en eventos de este tipo sí que el podcast tiene que ser el plus y no el eje central, Vale. porque si no es eso, no vas a captar audiencias potenciales, incluso de audiencias de otros podcasts que no van que dicen, tengo yo ganas de darle una oportunidad a esto cuando no hay nada más que hacer, Ujú. o no he visto que otras cosas hay que hacer, no, 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 aquí todo se nutre, se toca todo lo que se puede y entonces vas a tener mucha gente que no ha escuchado podcast que te va a dar una oportunidad de oro. Vale. Muy bien, bueno, no, pues oye, interesante y anotado, la verdad. Pero si os estáis escuchando y os estabais planteando, pues eso, de crear un evento, pues tener todo esto en... Bueno, de hecho, también hay una cosa muy interesante y aquí voy a destacar el evento de Fuenlabrada porque ese sí que fue un evento dedicado al podcast, Ujú. pero estuvo muy bien jugado porque fueron un evento dedicado al podcast de varios podcasts Ujú. muy potentes. Entonces, claro, y en una situación privilegiada porque Fuenlabrada es muy buen sitio para hacer ese tipo de eventos. Porque estás en medio del verano, que la gente de, sobre todo en la periferia de Madrid, Ujú. está dedicándose al ocio
de exterior tipo cine de verano. Ujú. Pues esto sería como un cine de verano de podcast. Ya, Eso ya lo primero. vale. Segundo, y es eso, la gente ya tiene un hábito de consumir estas cosas en verano. Por Ujú. lo tanto, aquí se aplica exactamente lo mismo que con el ocio de interior de los podcasts individuales en teatros, en zonas que tienen ese hábito. Pues aquí se aplica exactamente lo mismo, sumado a que había muchos podcasts muy potentes, con audiencias bastante afines entre ellas, también hay que decirlo. Algunas, pues a lo mejor sí que rompían un poquito más, por lo tanto eran una buena oportunidad. Y claro, en el momento en el que tú le presentas ese cartel a, ponte una persona que es fan de 7 de los 10 podcasts que estás llevando. Ujú. Let's go. Claro. Por eso, el evento de Fuenlabrada, muy bien organizado. El evento de este del Día del Tentáculo, muy bien organizado, cada uno en lo que viene a ser el factor de cómo están construyendo el evento. Ujú. Porque dependiendo cómo tú lo construyas, pues va a ser mejor o peor. Bueno, mejor o peor no, sino que el planteamiento que tengas que hacer está más adaptado. Ujú. Vale. No, no, entendido. Entendido, entendido. O sea, la de cosas. Bueno, ya hemos visto la de cosas que tienes que tener en cuenta. Ya veo que lo llevas muy, muy por la mano. Porque, por eso te digo, no sé si todo el mundo tiene todo esto en cuenta a la hora de crear su propio, bueno, su propio evento o participar en uno. Y bueno, interesante, la verdad. Ya hablaremos con Alberto por así. Oye, ¿tú tenías en cuenta todo esto cuando hiciste el, el pobre? A ver qué nos cuenta. A a mí no me sorprendería que Alberto, siendo lo fan que es de toda la temática de Lovecraft, dijese, es que yo quiero tener una feria de Lovecraft. Por favor. O sea, no me sorprendería para nada que en el fondo, el trasfondo de su idea fuese quiero tener una feria de Lovecraft. Pues molaría un Pero huevo, ¿eh? vamos, para mí es eso, para mí el fuerte está en estos eventos de comunidad, Ujú, porque todo lo planteas desde la comunidad de, ya sea el de Fuenlabrada, ya sea este, ya sea los directos que nosotros hemos organizado, ujú, lo estás planteando desde la comunidad, pero en distintas casuísticas. ujú, Yo a lo mejor con los eventos con los que tengo un poco más de, que me pesan en el corazón, por así decirlo, ujú. son los eventos B2B. Vale. Considero que hay demasiados. ¿Demasiados? Sí. ¿Mm? ¿Y eso? ¿Por Una qué? ¿Por cosa, qué lo dices? eh, una cosa que solemos hacer en el sector de los deportes electrónicos Ajá. es que sí, cuando tú inauguras un evento, claro que va a haber una reunión B2B. O sea, va a haber un evento B2B con invitaciones a empresas. Ujú, O sea, de decir, quiero que vengas tú. No plantear un evento B2B para que venga la comunidad activamente y tal. No, no, de mandar invitaciones, de te convido a venir a esta hora y va a haber este catering y va a ujú, haber tal y va a haber pascual, pero generando ese compromiso social de la invitación. Y el catering normalmente sí que es espacio networking, ¿vale? sí. O sea, se llama así. Ujú, Pero está el carácter invitacional y que una vez termine el B2B, empieza el evento de comunidad. Entonces, tú te garantizas que en el B2B vas a estar hablando con gente de empresas o con potenciales contactos interesantes para tu negocio. ujú. Pero nunca se hace un evento B2B sin el contexto de un evento de entretenimiento al lado. Vale. O sea, no nunca, nunca, pero lo más habitual es que haya una parte de B2B Ujú. junto a ese entretenimiento, porque si no, algo puede no salir del todo lo que nos Ujú. gustaría que saliese, en el sentido de no generas un compromiso con la gente de las empresas para asistir, No, claro, eso sí. no generas ni un interés para ir. Quiero decir, cuando lo planteas como algo de comunidad, ¿realmente la gente de la comunidad quiere ir? No, Ya. a los eventos B2B hay que generar el compromiso de ir. Ujú. ¿Y por qué dices Y que el compromiso... Perdona, perdona. ¿Mm? Sigue, sigue, perdona, perdona, que no te quería cortar. Entonces, esto se hace, pues, por ejemplo, pongamos un evento de gaming. Gamergy. Ujú, Gamergy no tiene espacio B2B como tal. Pero hay otras ferias, estilo Gamergy, y es una vez al año, estos eventos, por cierto, que tienen espacio B2B. Y el espacio B2B es un espacio que se utiliza durante una hora y que hay invitación para que asistan.
pero sobre todo dejando claro que es un espacio para empresas, que a la comunidad no le interesa. Entonces, ¿tú qué le das? Entretenimiento a la comunidad por aquí, por allá y por acollar para que estén entretenidos, Ujú. mientras los señores de traje hablan. Y a veces se te pasará alguien de comunidad que esté medio interesado a escuchar, porque le puede llegar a interesar, pero van a ser los que menos. Pero tú ya los tienes en tu evento. ¿Cómo? Con entretenimiento justo al lado. Que si hay una charla que les interesa, Ujú. no te preocupes, se ocuparán ellos de acercarse. Pero tú ya les has dado entretenimiento y justificación para que quieran estar el resto del día. Vale, por Pero eso. como digo, el punto Ujú. es que es una vez al año. O sea, la E3, ¿tú has consumido la E3, por ejemplo? No. Vale, la E3 es la mayor feria de videojuegos que existe, donde se presentan las novedades de PlayStation, las de Microsoft, las de... Bueno, cada día están haciendo más los directos propios, como hace Nintendo con el Nintendo Direct, pero todas suelen aparecer en la E3 para presentar lo que tienen y la comunidad las sigue, Ujú. pero es una vez al año. Ya. Cuando hay tantísimos eventos al año, pero tantísimos, y tú estás en todo, hablar de cosas es muy complicado o tener material para hablar. Ujú. Entonces, sinceramente, creo que se hacen demasiados eventos B2B. Ahí lo dejo. Yo con las JPod, por ejemplo, que asistiremos desde iVoox, Ujú. el, ahí a mediados de octubre, Sí, 14, 15 y 16, por ahí. Ujú. pues obviamente yo del evento de las JPod opinaré cuando vuelva, Ujú. porque serán mis primeras JPod. Vale. Pero sí que es eso, he visto que en el calendario anual siempre hay como demasiados eventos B2B. Y me ha llamado mucho la atención porque es algo que en otros sectores no se vive tanto, de que haya tanto B2B. Ujú. Normalmente, por ejemplo, Riot Games Sí. lo que hace es saca 2 vídeos al año, con 2 roadmap de la primera mitad del año, roadmap de la segunda, para toda la comunidad y les anuncian, oye, a tal día, a tal hora, esto. Y tal día, a tal hora después del anuncio, Ujú. va a haber un Ask Me Anything para que la gente prepare preguntas que nosotros responderemos en el directo las que más nos interesen. Ya está. Ese es el nivel de B2B que hay en ese aspecto. Luego están los eventos de los organizadores de eventos con su espacio B2B, que es lo que comentaba antes. Ajá. Bueno. Donde ellos hablan, pues bueno, de cómo fue montar el evento y que los ciertos ponentes den charlas que estén accurate al tema que ahí se trata, ya sea la organización de un evento de entretenimiento, ya sea de un evento competitivo y que planteen cuáles son los referentes, tal, pero ese es como el eje central también de la charla. Vale, vale, vale. También porque sí que es cierto que yo he notado que en los eventos estos B2B falta como un eje central Ujú. de ¿qué vamos a hablar? Porque yo he ido a un montón de seminarios y cosas así mientras estaba en la carrera y es como seminario de arte contemporáneo o prácticas de arte contemporáneo en Francia o no sé qué. Entonces, todas las mesas y todo eso, hay mucha gente dando distintos planteamientos y puntos de vista, pero con un eje central, un tema central, Ujú. que luego ellos pues lo llevan a la parte que más les interesa para dar distintos temas dentro del tema, como distintos subtemas, vaya. Ujú. Vale. Y aquí es como todo de muchas cosas. Ujú. Entonces sí que me ha llamado mucho la atención de que no es parecido a nada de lo que yo haya experimentado ni en mi versión académica, ni en toda esta de los eventos en deportes electrónicos, nada. Y me llama mucho la atención. Y por eso me da la sensación de que hay demasiados, de que quizás el público está demasiado saturado Ujú. de tantos eventos informativos. Pues mira, desde aquí, si nos están escuchando los organizadores de este tipo de eventos, eh, haced uno guay al año y no pequeñines durante todo. No, a ver, a lo mejor yo puedo decir esto de yo no le veo sentido, y digo por qué no le veo sentido, pero mucha gente cuando plantea las cosas que quieren hacer, luego como salgan, Ujú. es un tema aparte. Pero tú cuando haces un proyecto y dices, esto es A, B, C, y en C estimo este resultado. Ujú. Pero a veces hay un factor que se llama usuario
o público objetivo que no se corresponde con el público final porque no se comporta como tú pensabas y de repente pues todo tu plan no Ujú. sale como esperabas. Entonces, no yo ante todo sí que pienso que la gente hace las cosas con un plan en la cabeza, diciendo, pues yo creo o sea, yo hago esto por esto. Ujú. Muchas veces yo hago esto por esto suele ser un porque es lo que a mí me gustaría. Ya. Y a veces lo que a uno no le gustaría precisamente no es lo que le interesa a otros, sino no hay nada de malo. Ujú. O sea, podemos meter la pata todos un poco o que haya saturación. O sea, ahora después del COVID hay saturación de eventos. No, no, claro, todo lo que Eh, tenían pendiente de esa época, madre mía, es... claro, Vamos a hacerlo todos ahora. claro, claro. Entonces es como, uff, qué saturación de todo. Bueno, Pero es eso, simplemente es mi punto de vista de yo no les veo ninguna razón de ser de hacerlos tantos, vale. tantos como he percibido. Es que llevo trabajando en Evox desde abril Ujú. y siento que hay muchos. O sea, Fíjate. es una sensación que he tenido, pero no con mala intención ni nada, sino que es una cosa que me llamó la atención de, pensé, Dios mío, hay muchos. Ujú. Bueno, otro Entonces, día... por ponerte un ejemplo, en el Día del Tentáculo, Ujú. una mesa de debate, no un podcast en directo, sino invitar a distintos podcasters para abordar un tema, Ujú. como una mesa de debate acorde a ese tema, que no tiene que ser B2B, sino acorde a ese tema. Ujú. Pues eso puede estar muy, muy chulo, que no deja de ser lo que hizo el vuelo del cometa, pero era la gente del vuelo del cometa, o lo que hizo la gente del descampado, pero era la gente del descampado. Ujú. Entonces es como, uff, pues podría estar súper guay hacer un tema que, por ejemplo, fuese no más, no B2B, pero un podcast de misterio. No, claro, ¿Qué claro. es lo que esperáis vosotros cuando escucháis podcast de misterio? Vuestra temática favorita, tal, tal, y debatir en torno a este tema de podcast, Ujú. por poner un ejemplo. Y Claro. ahí puedes invitar pues a gente que aunque no haga un podcast en directo puede venir a debatir contigo. Ujú. Sí, sí, desde luego, yo soy muy partidario de esto y siempre tengo como mi... Tengo varias ideas de cositas que me gustaría hacer también de este estilo, así que a ver si los próximos meses, a ver si puedo hacer algo de esto también. Oye, Alex, pues madre mía, espero no haber saturado demasiado a los oyentes, que hemos hablado de muchas cosas, pero muy interesantes todas ellas, ya te digo. Muchas gracias, una semana más. Gracias a ti, Kim, por invitarme una semana más. Las que quieras. Y bueno, como siempre, ya sabes, ahora viene sección musical, así que si quieres escuchar alguna música, no te vayas, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao.